Ya, ha llegado el viernes, lo último del viernes, cerrando una semana, sí, ya siempre movida ya, con el número de la bestia, con Iron Maiden, con el terror de la política chilena, con el director del mostrador, con el periodista Mirko Macari y su póker político, don Mirko. Ey, no se cansa usted de hacerme mala fama, como la bestia. Puras buenas famas nomás. Mire qué lindo en política que te teman, Mirko Macari, o que te respeten. Usted ahí elige el concepto, o las dos cosas a la vez. Claro, para seguir al maestro Frank Underwood. Para líder inspirador. Para seguir al maestrísimo. Ya, a propósito de cartas y esta castillo de cartas, esta House of Cards. Vámonos al casino. Elíjase una carta para comenzar. Ya se escuchan los redobles de tambores. Por acá, cerca de mi izquierda. Muy bien. Ya, partamos con la carta al medio entonces, en este póker político del día viernes de don Mirko Macari. Rosana Pey. Yo no sé si decirle rectora o no rectora. La contrataron como rectora, le pagaban como rectora, la trataban como rectora, está en el Consejo de Rectores, pero el gobierno dice que no era rectora. No llegó a marzo. No llegó a marzo. Tenía la pega de armar la Universidad de Aysén de aquí a marzo y no llegó a marzo. No llegó a marzo. No llegó. ¿Qué representa este caso? Hay hartas cosas acá, yo creo, pero hay fundamentalmente el gusto del gobierno de comprarse pequeños líos y amplificarlos. Podía manejar esto de otra manera. Evidentemente que la remoción de una rectora con un perfil académico, díscolo, mujer de la izquierda universitaria. Primera mujer en la historia de una universidad estatal. Eligieron una mujer de izquierda, contestataria, como dice Bachelet, que le gustan las mujeres, así aguerridas, peleadoras, y le salió una muy aguerrida y peleadora. Tanto que se puso a armar la Universidad de Aysén, pero eso no la inhibió de ponerse a opinar por la prensa lo que quería del proyecto general de educación. Logró alinear detrás de ella a los rectores. Esto no se trata de una persona, son fuerzas políticas. Logró alinear a buena parte de los rectores del CRUCH, de las universidades estatales, ¿no? Que son las que, respecto del proyecto de educación, se sintieron lastimadas, se sintieron burladas, esperaban mucho más y se les dio muy poco, de acuerdo a sus expectativas. Entonces, un problema que podría ser con una funcionaria se transforma en un problema político porque incide en valores. Mirko, perdón, como usted dice, perdón, hasta el rector de la Católica salió en defensa de esta señora. Claro, que probablemente no tiene la más mínima coincidencia ideológica con la rectora, pero le sirve como munición, porque en definitiva le sirve al rector de la Católica para defender una sola cosa, la autonomía universitaria. Y hay que decir que tiene razón. O sea, el gobierno en esto se comporta como, en este episodio, como si la rectora fuera una funcionaria, como si fuera un ministro, un subsecretario, un embajador. Cuando un embajador se va de lengua, fuera, porque representa equilibrios políticos, tiene que comerse sus opiniones, porque es parte de una coalición y por lo tanto tiene que ser parte del marco conceptual que fija el gobierno y que lo fija de manera vertical. Pero hacerlo con un rector es justamente un despropósito con la esencia del espíritu universitario. Claro. Ahora, esgrime el Mineduc, obviamente, razones de diferencia en torno a la gestión y a la concepción de la universidad que va a empezar a funcionar en marzo, debería empezar a funcionar en marzo, pero no nos pisemos la capa entre superhéroes. Todos sabemos cuál fue el motivo. Les molestó. Y esto revela una faceta que es histórica y permanente de la biografía de Bachelet. Ella concibe los grupos de poder en una lógica de disciplina. Ella viene del exilio en la RDA y admira, producto de la experiencia de la Unidad Popular, el desorden, justamente el orden, la estructura organizada verticalmente y donde el disenso es concebido como una suerte de traición grave. Entonces hay un problema con la esencia del ser universitario que el gobierno no comprende y que no está en pie, no tiene fuerza, no tiene musculatura para resistir, porque detrás de Roxana Pey se le alineó toda la izquierda. Claro. Partido Comunista, nunca saca el Partido Comunista una declaración del tono de la que sacó en el caso de Roxana Pey, hablando de las mismas fuerzas que modelaron la reforma educacional. Y sale a pegarle a la presidenta porque el decreto de remoción está firmado por la presidenta, es una prerrogativa presidencial, por mucho que lo gestione el Mineduc. Además, el Mineduc, olvidando que justamente está para ser fusible la ministra de Educación de la presidenta. Dice que la presidenta fue la que firmó. La presidenta lo firmó. Entonces hay una cosa camarilla, porque lo que tiene que hacer el gobierno en el caso de la reforma de las universidades que están creando, que van a ser universidades estatales, es comerse todas las opiniones que no le gustan.
Claro. En eso consiste el espíritu de una universidad. Oiga, Honecker estaría melancólico con esta Hay un decisión de la presidenta. hay un resabio autoritario, soft, pero hay. No, yo creo que es dictatorial. Cuando tú echas un rector porque no piensa igual a ti, es una dictadura completa esa cuestión, ¿no? No, yo te diría que una dictadura era un remanente, un pensamiento verticalista y autoritario. No te diría dictatorial porque son cosas distintas. Es que yo lo veo así, yo veo que la universidad es como el sumum de las libertades, de todo tipo de libertades. Debería ser. Y cuando hay un Debería rector ser. de una universidad estatal que es echado, digamos, porque piensa distinto, más allá si está de acuerdo o no contigo, esa cuestión es un resabio que tú decís, es una gran muestra de algo que no está bien ahí. Uno es loco con la ley Mordaza, uno es loco con el control de identidad. Hay como una tendencia ahí, ¿no? La izquierda en Chile nunca ha sido liberal. Su veto siempre ha sido más bien autoritario, han formado milicias, ha coqueteado con lo militar ese mundo de la izquierda siempre, más que con bueno, se hicieron un refresh después de la experiencia dictatorial, pero Bachelet y su círculo son personas de una experiencia generacional anterior a esa y algo de eso queda. Ni la derecha ni el centro ni la izquierda han sido liberales. Lo liberal es una cosa... Solo digna de Cristóbal Belolio y algunos de sus amigos un poco más under, pero no hay Muy mucho de la cultura liberal en la izquierda chilena. Segunda carta, Mirko Macari. Estamos en el póker político de Mirko Macari de todos los viernes. ¿Cuál carta? Segunda carta del póker político. La marcha contra las AFP, no más AFP. No es una cara, es un cartel. El tema de las AFP. Con Tremendo. hashtag no más AFP. ¿Qué Tremendo. significado esta Tremendo, rebelión ¿no? contra ¿Tú la fuiste AFP? a la marcha, Freddy? No puedo ir el domingo, no puedo ir. Yo tampoco, la vi por la tele y desperté así como a tarde, somnoliento. Como a las 3 de la tarde despertó. Un poquito antes. Y lo primero, oye, quería ver y me sorprendí, bastante Más de sorprendido. 100.000 personas aquí en Pensé Santiago. que iba a ir harta gente, pero fueron demasiadas personas, porque además no solo fue masiva, muy masiva en Santiago, sino que fue a nivel regional. Debe ser una de las marchas más numerosas en términos de contabilidad de Arica a Punta Arenas que llevamos registrado. Y eso te habla de una cuestión que es la transversalidad del problema. Aquí están enfrentadas muchas cosas, Freddy Stock. Y es un movimiento que va a recorrer tectónicamente a la política por mucho tiempo. Este es un tema que llegó para quedarse, como lo fue la gratuidad, que nos hace tenerlo hasta hoy día. Esto también va a tener momentos de pic, momentos de menos pic, pero va a estar por un rato largo porque es un tema que se soluciona o explota. Y aquí salieron, el tema de la AFP salió de las páginas económicas, salió de los indicadores bursátiles, de los fondos de inversión, de los números, y se transformó en un problema con rostro. Viejitos pobres, es algo que le toca a todo el mundo, todos lo están viendo. Versus directorios enriquecidos. Sectores altos de la población, sectores medios y sectores bajos, tienen o ven a su entorno el resultado de la jubilación en la AFP. Te decía, Sectores Mirko, de centro, de derecha y de izquierda. Entonces es muy transversal. Te decía que pobres por un lado versus los millonarios que están haciendo los directorios, ¿no? O sea, ha sabido de las cifras que los directorios de esta AFP se han repartido por las utilidades de las empresas. Es un negocio redondo y es también un negocio político. Sectores de la derecha y de la concertación muy bien representados en los directorios de la AFP, exministros de Lagos. Ministros actuales. Claro, exministros. Como Jimena Rincón. La ministra Jimena Rincón, como lo fue Vieragallo, José Antonio Vieragallo, exministro actual embajador de Chile en Argentina. Osvaldo Puccio. Es decir, la capacidad de reclutamiento de Osvaldo Puccio, hijo del doctor Puccio, hombre mano derecha. Entonces, yo te diría que lo que está acá, uno podría decir, esto es la izquierda dura o la izquierda antineoliberal contra la... Esto es más complejo que eso. Esto es Chile contra Sanhattan. ¿Dónde está validado? ¿Dónde funciona? En un pequeño grupo empresarial tecnocrático, economistas, que hablan un lenguaje, que han ensalzado y han tenido las primeras planas y han dominado ideológicamente el discurso en torno a este tema y que empiezan a quedar contra la pared porque 800.000 personas en la calle son un tremendo guaracazo. Ahora, es notable la incapacidad del gobierno, la debilidad del gobierno, porque le están poniendo la pelota ahí, dando bote en la raya. O sea, el gobierno partió haciendo una comisión, podrá no gustarnos, buena, más o menos, regular, pero emitió un informe. Claro. ¿Dónde está ese informe? Guardado en el escritorio del ministro de Hacienda, para proteger el crecimiento, la estabilidad, para no ir con más reforma. El ministro de Hacienda dijo, ya, esto hagámonos los tontos, lo chuteamos. Cuando lo quería hacer un gobierno que baja en las encuestas y decir, este es el minuto para reflotar el proyecto, aquí está. Perfecto. Mire, yo voy a proponer esto. Y pone el tema ahora, yo te garantizo que si el gobierno manda un proyecto, suben las encuestas.
¿Ah? Tercera carta en el póker político de Mirko Macari. Ya suenan los tambores. El Estado soy yo. ¿Ah? Estado completa de crisis. Oye, el panorama. Yo o el caos, como decía. El panorama que pintó Ricardo Lagos en la entrevista ayer, la tercera, es como si estuviéramos en Beirut, en la década de los 80, 90, ¿no? Mira lo que te voy a decir. La peor crisis política que yo he visto. Mira lo que te voy a decir. Tiene razón Lago. Y es institucional, dice. Sí. ¿Por qué tiene razón Lago? Tiene razón Lago desde la mirada de él y lo que él representa. Por supuesto. Ya. El mundo político, el mundo del poder está en una crisis. Lagos confunde el poder político y el poder económico, obviamente, con la institucionalidad. Ese es parte del déficit chileno. Justamente él dice, oye, la paradoja, empiezan a funcionar las instituciones, los medios, los fiscales, son contrapoderes, son controladores, pero en su trabajo lo que están haciendo es deslegitimar por hacer su trabajo a la clase política y a la clase empresarial. ¿Por qué? Y eso no lo dice Lagos porque no está en su vocabulario, no porque sea tonto, porque Ricardo Lagos es todo lo contrario. No está en su lenguaje, en su capacidad de ver el mundo, que tiene y mucha, en la capacidad de comprender que lo que está en cuestionamiento son las formas en que se ejerce el poder. Él es parte de esa forma histórica de ejercer el poder. No te diría en Chile en el siglo XX, te diría en Occidente durante 2000 años. Las instituciones organizadas verticalmente. Se da el gusto de estas frases ampulosas Lago que reflejan que él es parte de lo viejo. Por ejemplo, menciona la iglesia y dice instituciones que han sido como la iglesia una reserva moral. Por favor, como si la moral se depositara en instituciones. La moral tiene que ver con la acción cotidiana de los seres humanos, es una cuestión pero el Lago está subjetiva. diciendo... Entonces ahí tú ves un choque de paradigmas brutal, Claro. Entre el mundo del siglo XX, que representa Lago, muy bien, muy pulcro, y este mundo nuevo que emerge, Más digital. que cuestiona, que es horizontal, y que no necesita un presidente como un faraón, no necesita un cardenal Ya, como una pero figura mira, totémica. La entrevista la hace en la sí. tercera. Sí. La entrevista se la hace Héctor Soto, que es un periodista Sí, de derecha. sí. La entrevista, en el fondo, en el texto, ni siquiera subtexto, dice: acá hay un caos, aquí vengo yo a superarlo. Hay bastante subtexto, hay un pencazo importante a la presidenta, ¿no? El país no aguanta un año y medio más así. Porque en el imaginario del periodista, yo te diría, Soto no un periodista de derecho, un periodista conservador, una voz del mundo conservador, y por eso su admiración por Lagos, en definitiva. Porque en el imaginario de esta gente existe un mundo ideal, prístino, al que deberíamos volver, que esta república, por supuesto, que es una república autoritaria. Ahora, esta idea de la república en Chile después de la dictadura es una fantasía. Hemos visto que por sobre los poderes está el poder del dinero y eso desarma la república. Entonces, Lagos yo creo que quedó a medio camino y se muestra como una figura por sobre el bien y el mal. Perfecto. Para que lo vayan a buscar, para que sea depositario de esta idea salvífica de que él puede darle conducción a la república cuando nadie puede, desde los lugares tradicionales, volver a reencantar. Cuarta carta del póker político de don Mirko Macari. Sería... Vámonos se lo acá. bien, Mirko. Miren. Carolina Toá, alcaldesa de Santiago, que se acaba de saber ahora también que tenía a su Kimich de Carolina correligionaria. Toá muriendo por goteo. La están matando por goteo. Pero dijo que no ¿Por tenía qué? idea ya, pues. Dijo que no tenía idea de que Sokimich estaba financiando y ahora sabe que sabía mucho más. Pero en que un eso. primer minuto dijo no tenía idea, que esto estaba la responsabilidad depositada en el tesorero. Y el tesorero Luis Mate del PP se autoinculpa. En un clásico Como buen tesorero. En un clásico de las lógicas del poder que la ciudadanía rechaza y que son a las que no alude Lagos, porque estos dos temas están profundamente relacionados. ¿Qué le molesta a la ciudadanía de la política? Esto, pues. ¿Cuánto se va a demorar Carolina Toá en reconocer que sí sabía? Pero ¿qué es lo que gestiona como solución? Decir que no sabía y tratar de aguantar, negar. Negar cuando todos saben que sabía. Entonces, ahí está esa contradicción, porque si en el primer minuto ya dice, me equivoqué y sube bien. Entonces, esto es lo que, el trasfondo de lo que dice Lagos, esta es la crisis. Claro. No tiene que ver con que el país no esté funcionando, tiene que ver con que el poder ejercita viejas lógicas, entonces le ponen a alguien adelante para blindarla. La palabra blindar es parte de la vieja política. Entonces el tesorero se tiene que autoinculpar, como se autoinculpó Carlos Cruz para que no llegaran al Lago, en el caso Mopgate. Porque esa era la dinámica del poder. Alguien tenía que echarse la culpa y morir en la rueda.
y se entendía que servía hacia la patria. Y de las mejores películas de Bueno, cáncer, El Padrino, hay una escena clave de eso. Exactamente, exactamente, una clase sobre el ¿Cómo se poder llama el de tradicional. bigotito que se muere para que en la cárcel y dice, yo me voy a suicidar para que mi familia quede bien? Claro. Ya me voy a acordar cómo se llama el personaje, pero clave. Un día El tenemos Padrino. que verla acá y comentar la Sí, película. notable. La vi hace 2 horas aquí en el canal. Entonces, ayer salieron antecedentes que sacó Megavisión de que ahora hay, además, documentos firmados por ella, con aportes que ya no son vía instituciones intermediarias, sino que directamente al PPD. Claro. Entonces, lo que hay aquí es una Gastos muerte operacionales. lo que hay aquí, claro, hay una muerte por goteo, porque siguen saliendo antecedentes. Y esto que Soquimich haya estado como parte, como prácticamente haya firmado como uno más del PPD, haya estado inscrito el PPD. Bueno, a esta altura no nos sorprende. Que es impresionante esa cuestión. Son todas las formas de lucha, se llama esa forma, de esa manera. Entonces, todo sirve. La manera que sea que entre a la contabilidad, adentro. Por supuesto, y eso no se hace de manera prolija. Como Lavín se está pegando las puñaladas porque salió de la candidatura de la de Santiago, ¿eh? Claro. Porque esto también le pega. ¿Cuánto? Quedan 3 meses todavía para la Quedan candidatura. 3 meses. Toa va a tener que muy probablemente enfrentar un escenario cada vez más complejo en este tema. Y aquí es complejo porque desde el primer minuto no lo reconoció. ¿Y el PPD cómo queda? Por eso es Más allá de su complejo, porque figura. si al minuto dicho, sí, yo sabía. Pasa, po, ya. O sea, alguien que no me esté engañando públicamente, pues. Si eso es lo mucho que ya. la ciudadanía repudia. Todos estamos entendiendo que se pueden equivocar, que habían prácticas que estaban aceptadas como legítimas y que hoy día a la luz de nuevos valores, no lo son. Viajó al norte Pero, invitado por Soquimich, y eso que era una de también las condiciones para que le dieran la plata. Era público, estuvo porque no había que mirar de dónde venía la plata. Y eso hoy día es muy difícil de asumir y de aceptar. Claro. Yo creo que ya está muy mal Carolina Toa porque el tiempo que ha pasado en que reconocerlo ha sido demasiado. Porque además es la hija de José Toa. Y porque quedan 3 meses para la elección. Se reabrió la causa por el asesinato de José Toa también esta semana. Claro. ¿No? Hubo un personaje, un personero PPD, parte del sistema de estructura financiera del partido que dijo, Toa sabía. Entonces todo en la misma semana. Y ayer de nuevo los antecedentes de Mega. Y por supuesto que esto va a incidir en la elección en Santiago, debería incidir en la elección en Santiago, ¿no? Igual es la respuesta a Girardi. La vieja política que los ciudadanos no tragamos más. Esto es una operación política contra Toa. Contra Toa, la pobrecita Toa. Penúltima carta del póker político de Mirko Macari. Vamos por acá. Muy bien. Terremoto en la derecha. A propósito de alcaldías también, Francisco de la Maza le deja la alcaldía a su gran amigo Joaquín Lavín. Yo quiero ser presidenciable y se abre un flanco en la derecha también de presidencial. A lo compadre. A lo compadre. Hablando de viejas prácticas. Importante, en teoría no. ¿Por qué se transforma en noticia? Por la forma. Justamente, de nuevo, vamos al lago, que es lo que cuestiona la gente. Caímos siempre en lago. El marco conceptual. Ya. Las formas hoy día son decisivas, no son secundarias. Si de la Maza hubiera dicho, yo quiero ir, me propongo a Lavín. Ellos hubieran dicho, ya, Lavín, pero ¿quién más? Y lo vemos y hacemos, no sé, la famosa encuesta pasaba colado. Pero una operación el último día, él con su compadre Lavín, haciendo el camalache y golpean incluso a la propia UDI. Entonces, ¿cuál es la noticia respecto de la UDI en la municipal? ¿Cómo se arreglaron entre 4 paredes? Está la vieja política, la política de los salones, el que el puesto es de alguien que se lo pasa a otro, porque, lo dijo bien Sandón, cualquiera que lleve la derecha en Las Condes gana. Sí, pues. Entonces, Hasta el ratón Mickey dijo que ganaba. entonces la forma mancha, es un manchón de legitimidad sobre la política y generó un efecto importante dentro de la UDI, un malestar, yo te diría, mayor del que uno podría haber esperado. Porque sí, ya es cierto, desde la lógica del partido Lavín era un cuadro. Y lo habían mandado a medirlo en Santiago y perdió. Por respeto allá, busquémosle cómo meter a Lavín en otra parte, pero eso se hizo mal. Se hizo mal, indecoroso, ¿no? Y de la Maza, yo creo que se aburrió tantos años ser alcalde, dijo, ya sé que yo me voy a quedar a otra pega, y no creo que tenga mucha viabilidad como presidenciable después de este mismo episodio, porque tiene que sería el presidenciable de la UDI a una primaria, y probablemente lo van a mandar al Congreso ahí si es que negocia bien, pues a diputado, a senador, no sé. Pero básicamente tiene que ver con que se aburrió de estar ahí sentado en Las Condes, sin competencia. ¿Y cómo le pega la candidatura de Piñera, este abanico que se abre? Otro más para las primarias de la derecha.
No creo que eso le pegue, le impacte mayormente. Ahora, el nombre de la UDI. peñerismo está indignado con Lavín, porque consideraban a Lavín parte de su núcleo duro. Claro. Y sintieron que esta jugada lo alejaba de los intereses de Piñera. El peñerismo va a querer siempre tener todo controlado, pero en rigor yo no he visto ninguna encuesta donde de la Masa marque nada. No es de la Masa un líder nacional. Es un personaje interesante para los medios, tiene un discurso sexy, pero es menor dentro del... Pero es menor, ¿no? O sea, Piñera tiene que estar preocupado Sandón. Claro. Don Mirko Macari, vámonos con la última carta del póker político. Yo se lo voy a mostrar. ¿Qué es lo que es esto? ¿La señora Bachelet con su gabinete? ¿O con su gabinete? ¿O con lo que va a ocurrir? Ruido de sables. Dicen que lo adelanta dentro de la comunicación política de que vienen las elecciones parlamentarias para que alcancen a salir los que quieren ser diputados, senadores. Hay un hito formal. Hasta noviembre el plazo para que todos los ministros o autoridades que quieran ser candidatos al Congreso se salgan de sus puestos en la administración del Estado. Se produce el cambio del ministro del Interior, entra Mario Fernández y se dice que no hay suficiente empuje o fuerza del nuevo ministro del Interior, sino entra con una renovación completa. A él no le gusta su gabinete. Del elenco ministerial. No porque no es designado por él, porque no hay... Claro. Pero entonces la presidenta entiende que el momento se adelanta, ¿no? Y ese momento adelantado, además, entra a la microfísica de la política por la coyuntura Javiera Blanco. Está muy presionada Javiera Blanco, evidentemente está cuestionada, va a ser interpelada el martes. Vamos a ver el criterio que usa la presidenta, si Javiera Blanco sale o no, si la deja va a ser objeto de cuestionamiento en una cartera donde tenemos que tener un ministro empoderado y legitimado para ponerle el pecho a las balas en los temas Sename, en los temas Gendarmería, donde hay investigaciones en Fiscalía. Y entonces ahí hay un puzzle que cuadrar bajo las reglas de Bachelet. Ahora, son las reglas de que no me pauteen lo otro, que la prensa no se entere antes que lo vamos a hacer. Es una serie de ¿Quiénes son los cosas. más cuestionados aparte de Blanco? Hay varios y depende del punto de vista. ¿Quiénes tendrían que salir para ir a competir? De todas maneras, el ministro vocero Marcelo Díaz dice que quiere volver a la Cámara de Diputados. La ministra Jimena Rincón. Hay una pelea entre el PC y la Moneda por la ministra del Cernam, Claudia Pascual, porque marca muy bien en la encuesta y el PC la quiere llevar de senadora al Senado. Dicen que el ministro Undurraga también estaría pensando volver a postularse al Parlamento. Esos son los que suenan en esa dinámica. José Antonio Gómez también. ¿Quién es ese? El ministro de Defensa. El candidato presidencial del Partido Radical. Y las dos claves son, saca o no saca a Blanco, cuestionada por la coyuntura, y saca o no saca a Izaguirre, que es el más cuestionado por el sistema político. O sea, todo el gabinete me nombró usted por el propio Congreso. Por eso vamos a ver la dimensión. O sea, el gabinete bien malo, entonces. Ahora, la política ocurre en el lenguaje, lo hemos dicho muchas veces. Hay muchas voces oficialistas que dicen, necesitamos renovar el gabinete porque esto le va a dar un envión al gobierno, porque viene la campaña municipal, necesitamos nueva energía. Yo te diría, con algo de experiencia en este negocio, que da lo mismo los cambios que haga la presidenta, mucha fuerza, coordinación, o gana el gobierno, no va a tener. El ministro Mario Fernández ha estado sondeando gente y no encuentra, le dicen que no. Le dicen eso que te no. Eso te habla del nivel de descomposición. Entrar al gobierno es agarrar un palo con caca. Sí. Digámoslo, entonces medio. Los buenos cuadros no están siendo reclutables en este caso por el gobierno. Entonces no vamos a tener una selección premium de ministros en un nuevo gabinete, porque el problema no es el gabinete, es la presidenta. Don Mirko Macari, muchas gracias. Felicitaciones por su póker político. Muchas genial. Gracias. Que tenga un gran fin de semana, Igual Mirko. usted. Aquí estuvo el póker político de Mirko Macari. Esto fue Cadena Nacional. Es viernes, pásalo bien, disfruta, relájate, cuídate para que nos encontremos el lunes desde acá, desde Vía X, haciendo Identidad Nacional. Pásalo bien.